Shalom amigos, bienvenidos a este momento de reflexión que el Ministerio Virtual Internacional, la Unidad de las Dos Varas, trae para ustedes con el único propósito de que todos juntos seamos edificados en la bendita Dabar de Torah y crecer en el conocimiento de nuestro bendito Adón Yeshua HaMashiach. En esta ocasión quiero hacerles un comentario en relación a un texto que lo encontramos en el final del libro de Malaquías, mm, y específicamente en el capítulo 4 y verso 5. Es interesante anotar, hermanos, amigos, que este es el final del Antiguo Testamento, es el final del Tanaj, porque después de esto ocurren un aproximado de 400 años en los cuales la escritura no nos habla nada hasta que inicia el conocido como Nuevo Testamento o Brit Hadashah. Es decir, esos casi 400 años se le conocen como el período intertestamentario o el período de silencio, porque las escrituras tradicionales o las que fueron reconocidas en el canon bíblico no nos mencionan absolutamente nada. Pero no cabe duda de que hubo un movimiento muy fuerte durante esos siglos y que vinieron a confluir con la venida a la tierra en semejanza de carne de nuestro bendito Mashiach. Sabemos todos que la semejanza de carne es nuestro Adón Yeshua, ¿verdad? Que a la muerte y resurrección se convirtió en Yeshua HaMashiach. Entonces nos dice el último verso del libro de Malaquías, el verso 5: He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Bueno, vemos acá, hermanos, que lo que nos está hablando la escritura precisamente para nuestros días. Fíjese que este texto fue escrito hace más o menos unos 2400 años y sin embargo está diciéndonos que el Padre bendito va a enviar, y esto es, va a enviar de nuevo, porque él ya vino una vez y después vino el Espíritu de él con Johanán el Inmersor, con Juan el Bautista. Pero aquí nos está diciendo, he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, día grande y terrible. Aquí nos está hablando de la gran tribulación. Y nosotros el día de hoy, 8 de julio del año 2026, y estando en el año 5996, que es crucial tenerlo en mente, a 4 años del año 6000, nos está diciendo la escritura en hace 2400 años, profetizando que iba a venir un día cuando él habría de enviar de nuevo al profeta Elías. Entendemos que lo que va a enviar es el espíritu que movió al profeta Elías, y ese espíritu era un espíritu y es un espíritu de Teshuvá, es un espíritu de arrepentimiento. Es decir, es volver de nuevo el corazón del hombre hacia nuestro bendito Creador. Pero lo interesante también es que no podemos descartar que el profeta Elías pueda venir literalmente, puesto que él no ha muerto, él fue llevado en vida, él fue llevado vivo y estará en una de las moradas de las muchas que el Padre tiene, como lo dijo nuestro bendito don Yeshua. Entonces, eh, por ejemplo, aunque no es la reflexión dirigida hacia allí,
Pero, por ejemplo, el profeta Elías podría ser perfectamente uno de los dos testigos que la escritura en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, nos habla que habrán de venir en los últimos 42 meses de la vida terrena de la tierra, por lo menos de la vida como la conocemos. Entonces, lo que me trae a mí a esta reflexión es que eh, está profetizado esto y nosotros lo estamos prácticamente a, a las puertas de vivirlo, de vivir esta profecía de hace 2400 años, pero lo que más me interesa es tener, tener en mente que cuando nuestro bendito Adón Yeshua vino a la tierra en semejanza de carne, nosotros vemos que la tierra empezó a convulsionarse espiritualmente, también a convulsionarse tiempo antes de su venida de una manera física, literal. eh, Cuando uno revisa la historia, por ejemplo, del pueblo, de la tierra de Israel, uno encuentra que años antes de la venida e inclusive en décadas antes de la venida de nuestro Adón Yeshua en semejanza de carne en su primera venida, tierra de Israel fue convulsionada por distintos grandes terremotos, cosa que hoy estamos volviendo a ver. Entonces, cuando uno va a la historia de Israel, encuentra, por ejemplo, que en el año 31, antes de la era común, en Israel, cercano al Mar Muerto, hubo un grande terremoto que quedó documentado, que mató a más o menos unas 30,000 personas de aquella época, imagínense. O sea, fue un terremoto muy grande, eh, unas 3 décadas antes de la venida de nuestro Adón Yeshua en semejanza de carne. Entonces, claro, para aquella época, no había documentación histórica de los terremotos que pudieron haber habido en el resto del mundo, pero sin duda que los hubieron. Geológicamente se han encontrado vestigios de grandes terremotos muchos siglos y milenios antes de nuestra era actual. A lo que voy es que espiritualmente hubo un movimiento muy grande a la venida de nuestro Adón Yeshua, porque con él venía el reino de los cielos. Le voy a leer un texto. Dice en el libro de Mateo capítulo 5 y verso 17, desde entonces comenzó Yeshua a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjese que está diciendo se ha acercado, no está diciendo ya vino. El reino de los cielos se acerca, pero para que el reino se instalara en aquel entonces, las personas y el pueblo tendrían que haber reconocido al Mesías que venía, que era él, pero puesto que ellos no reconocieron al Mesías que el Padre bendito les enviaba, al Salvador que les enviaba, entonces el reino nunca se instaló permanentemente en la tierra y se quedó cercano, pero no se instaló. Y con la muerte, resurrección y retorno de nuestro Adón Yeshua, ahora Hamashiach, al cielo, al Shamaín, pues el reino también se alejó de la tierra. Pero en el tiempo que se acercó el reino, el Malhut Hashamaim, el reino de los cielos, en el tiempo que se acercó, provocó un cisma espiritual, porque usted no encuentra en los libros del Tanaj, en los libros del Antiguo Testamento, no encuentra eh, pasajes que nos hablen de multitudes que estaban enfermas o que estaban endemoniadas o que estaban poseídas, aunque siempre la maldad y las tinieblas han gobernado la tierra desde la caída misma de Adán, porque desde que cayó Adán y le fue entregado el reino
a las tinieblas, a Hasatán específicamente, la tierra ha estado gobernada por las mismas tinieblas, pero no se habían eh, azuzado tanto como cuando el reino de los cielos se acercó a la tierra. Y vea usted que aquí mismo en el capítulo 5 dice de esta manera, y recorrió Yeshua toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían, oiga esto, dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó a todos, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Bueno, mi reflexión va dirigida a que así como en aquella ocasión de lo que estoy leyéndole ahorita, cuando el reino de los cielos se acercó a la tierra, las tinieblas se azuzaron, se removieron terriblemente y se hicieron visibles en forma de múltiples enfermedades, en forma de múltiples endemoniados de diferente manera. Asimismo, creo yo, hermanos queridos y amigos, eh, estamos ya volviendo a vivirlo. Yo soy un creyente completo de que el reino de los cielos está acercándose rápidamente a la tierra de nuevo después de 2000 años de que se alejó. Claro que esto es un acercamiento interdimensional. No es que el reino de los cielos esté en alguna constelación, sino que estamos hablando de un reino que se mueve interdimensionalmente, de la misma manera que se mueven las tinieblas. Hoy se está diciendo mucho en relación a- al movimiento extraterrestre y se ha estado aceptando por muchas personas que son dedicadas a, a- a esa rama. Ya están hablando de que los extraterrestres no es que vengan de otros espacios muy lejanos del universo, sino que más bien son seres que se manifiestan de otras dimensiones paralelas a la nuestra. Cosa que yo, por supuesto, creo. Yo creo eso, que los llamados extraterrestres realmente son seres interdimensionales. Pero juntamente con los seres interdimensionales se está moviendo el reino de los cielos, el Malhut Hashamaim, y se va acercando de nuevo rápidamente a la tierra. Por eso es que estamos viendo un movimiento muy fuerte, parecido a hace 2000 años, y lo vamos a seguir viendo. Vamos a ver literalmente a gente endemoniada por las calles, con diferentes manifestaciones demoníacas. ¿Y cuáles van a ser esas? Bueno, las manifestaciones que todo ser humano naturalmente tiene, que son las obras de la carne, que nos lo describe el libro de Gálatas capítulo 5. Usted puede leer ahí las obras de la carne. Bueno, las obras de la carne son enchufes para espíritus inmundos. Y si los espíritus inmundos hoy se están movilizando fuertemente desde las dimensiones o desde los espacios dimensionales, lo que van a hacer es prácticamente enchufarse con las obras de la carne de los seres humanos que las tienen vivas, y entonces esas personas ya no van a ser solo obras carnales, sino van a ser verdaderas manifestaciones demoníacas, que ya las estamos viendo. Eso va a ser parte de otro tema que le quiero tocar. No me quiero alargar por el tiempo, pero hermanos, eh, la escritura nos habla en la apertura de uno de los sellos, que es específicamente el cuarto sello, en el capítulo 6 de Apocalipsis, nos dice esto. Solo le leo esto y aquí dejo la reflexión
continuarla adelante. Dice capítulo 6 y verso 7: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, y le fue dada sobre la cuarta parte de la tierra para matar, oiga esto, matar con espada, es decir, con guerras, con hambre, pestilencias, con, ah, perdón, voy a repetirle. La cuarta parte para matar con espada, con hambre, con pestilencias, o sea, pandemias, y con las fieras de la tierra. Eso es lo que me ha llamado la atención para esta reflexión espiritual. Y con las fieras de la tierra. Le voy a leer literalmente un sueño que una hermana nos compartió, que acaba de tener, una hermana que no vive aquí en mi país, vive en el norte, y ella nos compartió este sueño que se lo voy a leer literalmente. Dice, eh, mi mamá y yo nos encontrábamos en un lugar que no conozco, como un edificio no habitado, pero escuchaba gente corriendo por todos lados alrededor, como confundidos, asustados, perturbados. Mi mamá y yo estábamos detrás de un árbol con ramas muy grandes. Vi una reja, como una puerta muy grande de metal, que se abría, y empezaron a entrar animales, como unas bestias de todo tipo, y eran muchos, y veía y sentía un gran temor y miedo que sentían las personas. Nosotras no nos movimos, estábamos detrás de ese árbol y teníamos un celular tratando de comunicarnos, pero no había señal alguna. Ese fue el sueño. Amén. Entonces vea usted que esta hermana sueña, dice, que se abre una reja y que empiezan a entrar bestias de todo tipo, y eran muchas. Y dice la escritura en la apertura del sello cuarto, dice, y con las fieras de la tierra. Termino diciéndole esto. En el 2022 se abrió el acelerador de hadrones del CERN, y estuvo trabajando estos años, pero el día 29 de junio de este año se cerró el acelerador, y lo van a volver a abrir. Qué curioso, en el año 2030. Yo siempre he creído que a través del acelerador de hadrones del CERN se introducen hacia nuestras dimensiones otro tipo de seres de otras dimensiones. Es decir, el acelerador permite introducción de seres espirituales, precisamente de las tinieblas, porque de la luz no necesita eso para poder entrar, pero de las tinieblas sí. Entonces, qué curioso que ahora se cerraron las puertas del acelerador, y todos aquellos seres interdimensionales que entraron a partir del 2022, ahora ya los tenemos en nuestra dimensión, y van a estar fastidiándonos desde un punto de vista no solo espiritual, pero sí también eh, corpóreo, material. Bueno, hermanos, lo dejo aquí por el tiempo porque se me alarga la plática, y continúo con ustedes muy pronto. Muchísimas gracias por el favor de su atención, y será hasta la próxima. Chao.